Buenas tardes a todos. Qué alegría, qué momento tan esperado recibir a mi gran amigo Santiago Armesilla en La Coruña. Ya llevábamos tiempo queriendo hacerlo y efectivamente hemos empezado a pasarlo bien, hemos empezado a comer pulpo como Dios manda y hemos disfrutado de un día maravilloso. Bueno, la verdad, ¿qué decir de Santiago? Bueno, es un personaje ya muy conocido. De hecho nos fueron parando por la calle todo el día y estamos hablando de una persona que hoy presenta su libro Escritos de Juventud. Es un libro crucial para entender la evolución de su pensamiento, entender cómo ha llegado a su nuevo posicionamiento desde una filosofía marxista, pero sin embargo yendo mucho más allá de este anquilosamiento criminal de la izquierda oficial o de lo que Santiago llama la izquierda indefinida, que se ha convertido en un instrumento poderosísimo del capitalismo financiero internacional. Más que nunca es necesaria una nueva visión de la historia desde un pensamiento comprometido con nuestro paisaje axiológico, con el paisaje en el que hemos vivido siempre, ese paisaje que busca la dignidad universal del ser humano, pero que busca la igualdad de oportunidades, que busca una sociedad no clasista, no estamental, una sociedad permeable, una sociedad en la que haya emprendimiento y al mismo tiempo profunda justicia social. Estos asuntos han devenido de extraordinaria trascendencia en este momento histórico en el cual todo está patas para arriba, en este momento histórico en el cual es muy difícil orientarse, puesto que, como sabemos, los partidos de izquierdas han sido en gran medida fagotizados por las nuevas formas de poder, unas nuevas formas de poder ya no internacional, sino transnacional, unas formas de poder que van más allá de las antiguas naciones y lo que pretenden es convertir nuestro planeta en un grupo empresarial, cosa que tenemos que frenar, y Santiago lo está haciendo a su manera, que es una manera absolutamente efectiva, absolutamente frontal. Debemos de parar esta deriva catastrófica derivada de la acumulación extrema del capital. Este capital que en este momento se ha infiltrado en nuestra clase política, que lo digo siempre, nuestra clase política es ahora una clase política en sentido marxiano, es una clase social que está parasitando a el cuerpo social de nuestra nación y en general de buena parte del planeta, sobre todo de Occidente. Debemos, por lo tanto, denunciar esta nueva clase social que en este momento funciona según una ley piramidal, la ley de plomo-plata, la ley del soborno y del chantaje, la ley de colocar en los puestos de responsabilidad en la Comunidad Económica Europea y en cada uno de los países que conforman Europa a encargados de la tienda de este capitalismo financiero absolutamente salvaje, que lo que está haciendo es llevarnos a la tristeza, a la desesperanza y llevarnos en buena medida a la extinción. Hemos visto claramente cómo estas nuevas corrientes que han prendido en esta izquierda indefinida, este pseudopensamiento de izquierdas, esta búsqueda de los derechos, por ejemplo, de los derechos sexuales de las personas o de los derechos naturales del planeta, etcétera, etcétera, esto que podríamos decir que son grandes causas, han sido prostituidas por esta nueva forma de capitalismo y se han convertido en lo contrario a lo que querían. Y así ahora vemos cómo las políticas de género están generando un infierno generacional de proporciones impredecibles que además pueden acabar literalmente con nuestra
con nosotros. Con nosotros, en realidad son políticas destinadas a hundir las tasas de natalidad hasta extremos de extinción. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos cómo el pensamiento ecologista, siempre bienvenido, ha derivado en un ecologismo infernal que lo único que pretende es destruir nuestro sector primario, nuestra ganadería, nuestra agricultura, nuestra pesca, para que dependamos de multinacionales y perdamos la soberanía alimentaria. Hemos comprobado cómo el sistema educativo se ha trastornado hasta extremos nunca vistos, en los cuales el principio del esfuerzo, del resultado, de la selección a través del compromiso de cada cual, del aprendizaje, se han visto completamente trastornados por una falsa idea derivado de una prostitución extrema de la democracia en nuestros centros educativos, que verdaderamente deberían de ser precintados mañana, puesto que lo único que están haciendo es un daño irreparable a la generación que se viene encima. Estamos asistiendo al derrumbamiento de las soberanías nacionales de cada uno de los países. Pero no nos olvidemos, y Santiago lo sabe mejor que nadie, que el poder político emana de las naciones. Y este poder político es el último baluarte contra los designios de las grandes empresas transnacionales, que lo único que quieren es que no tengamos ningún derecho, o solo los derechos que emanen de los jefes. La idea de nación ha sido absolutamente demonizada en España, hasta el punto de que hoy la bandera nacional es sinónimo de una ideología fantasmagórica, una especie de pseudo-fascismo resucitado en el siglo XXI, como tan bien ha dicho a las masas Santiago Armesilla. Todo está patas para arriba. Lo que antes era una cosa, ahora es la contraria. Esto no es nada reciente. Esta manera de imperar tiene siglos de antigüedad y nace con una fuerza irreversible, o por lo menos con una fuerza que ha llegado hasta nuestros días, después de la última gran catástrofe militar que sufren los británicos en el mundo, en su intento de conquistar el planeta, que fue su aplastamiento en Buenos Aires el 5 de julio de 1807, pasaron a su plan B, que fue la intriga, y a través de agentes británicos como San Martín, como Simón Bolívar, lo que hicieron fue lo que el coronel Baños ha definido como el dominio mental de las personas, de tal manera que en este momento nos hemos visto reducidos a la condición de autómatas encadenados con unas cadenas de pensamiento prediseñadas al milímetro para llevarnos a la esclavitud mientras luchamos por nuestra liberación. Estas nuevas formas de guerra atroces que se están viendo potenciadas por la guerra biológica, la guerra mediática a la que hemos estado sometidos y estamos sometidos en los últimos poquitos años, nos está llevando a una situación de verdadero colapso mental, el colapso de nuestra alegría de vivir, el colapso de nuestras formas naturales de estar vivos, que incluye la reproducción y la sucesión de las generaciones. Todo esto, que es fácil de denunciar, como estoy haciendo ahora, es difícil de llevar al pensamiento de la masa de la población. Ya Ortega había hablado en La rebelión de las masas de lo peligroso que era este tema, el tema de hasta qué punto es manipulable la masa de la población. Por eso, llegado a este punto,
Es imposible infravalorar el trabajo que está haciendo Santiago Armesilla. Santiago Armesilla, en modo Don Pelayo, se está enfrentando a estas espantosas cadenas de pensamiento que nos abocan a un destino muy incierto. Y lo ha hecho ya en medios de comunicación aunque lo ven millones de personas. Hoy paseando por La Coruña lo paraban por la calle, e incluso con unas miradas de admiración, como si estuviesen viendo como si hubiese un redentor, un posible redentor de nuestra época. Y el llamamiento es universal. Todos nosotros tenemos que pelear por recuperar nuestra naturaleza humana. Por mucho que todo sea cultural en nuestra especie, existen unos patrones naturales que tenemos que salvaguardar. El agua es nuestra, los recursos naturales son nuestros, nuestra felicidad es nuestra, nuestro sexo es nuestro, la naturaleza lo es. Dejemos de caer en trampas de discursos pseudo-racionales que nos están llevando a una catástrofe derivada precisamente de esta acumulación de capital de la cual Marx nos previno a todos en su momento. Estos escritos de juventud nos permitirán seguir el rastro de Santiago Armesilla, seguir el rastro de cómo se monta la imagen de un transformer, de un gigante, de alguien que ya no le teme a nada ni a nadie en su lucha desde el pensamiento de izquierda original, desde el pensamiento que busca la igualdad, la justicia, el bien social, y enfrentándose a esta pseudoizquierda que nadie ha retratado mejor que él, que en realidad es un brazo del más abominable capitalismo financiero internacional, algo que ni siquiera imaginó que pudiese llegar a existir el propio Carlos Marx. Por todo eso, os animo a leer los escritos de juventud, os animo a seguir ese camino de miguitas de pan que Santiago nos está ofreciendo para irnos alineando. Ya cientos de miles de personas lo están, o quizá ya millones, en un nuevo pensamiento que nos libere y que nos lleve a una nueva libertad, de una nueva izquierda definida que nunca ha sido más necesaria que ahora. Pido un gran aplauso para Santiago Armesilla. Bueno, buenas tardes. Yo, no es por nada, pero creo que Luis Gorrotxategi es uno de los seres humanos más energéticos que he conocido en mi vida y es fenomenal para motivar a cualquier persona. Es decir, vayas a dar un mitin político, una presentación de un libro o vayas a luchar en el pressing catch, creo que Gorrotxategi es el mejor anfitrión y el mejor, digamos, generador de euforia que uno puede conocer. Así que te agradezco mucho tus palabras, yo creo que a veces inmerecidas, pero por lo menos el cariño ahí está. Hay una cosa que es cierta de lo que dice Luis, y es que el libro no es una mera, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, no es una mera curiosidad. En él se pueden rastrear los textos de una persona en ese momento más joven que ahora tengo 43 años, pero los textos de una persona que empezó a estudiar ciencias políticas en la Complutense, en Somosaguas, y que poco a poco pues fue construyendo lo que ahora denominamos materialismo político. Y he de agradecer, antes de nada quiero empezar a agradecer, por supuesto, a Luis la presentación, por supuesto al Casino de aquí de La Coruña, pues organizar el evento, que para mí pues es muy entrañable venir aquí, pues mi primera vez en la ciudad. Alicia, que está aquí presente, pues vivió aquí una temporada de su vida, y también quiero agradecer a Nerea pues lo bien que lo ha organizado todo esto a contrarreloj, y bueno, ha demostrado ser una fantástica administrativa, organizadora, y hay que ponderarlo porque como esto se va a subir a mi canal de YouTube, quiero que quede constancia de tu buen trabajo.
Bueno, Luis, que es historiador, que es filósofo, que es una persona casi un polímata también de la ciudad, pues creo que sabe perfectamente como yo, y más porque tiene más experiencia vital que yo, lo que supone construir una doctrina, construir un pensamiento, construir una forma de ver el mundo. Y eso es una cosa que no se acaba nunca. Y que cuando uno trata de rastrear cuándo empieza, pues eso digamos que es lo más interesante siempre. Y he de decir que este libro también salió por iniciativa de la propia editorial de Álvaro, de SND, que no es una editorial en absoluto marxista, pero que quería tenerme ni materialista tampoco, pero que querían tenerme en su catálogo. Y yo les dije, mira, no tengo nada escrito ahora mismo, estoy liado con mi segunda tesis doctoral, tengo menos tiempo que yo que sé, pero tengo un archivo con un montón de artículos de cuando era joven, que si los queréis, pues a lo mejor os puede interesar. Claro, que eran 2000 páginas de artículos, eso era impublicable, o sea, era la Biblia de un friki, básicamente. Pero dije, bueno, aquí hay potencial, hay cosas con enjundia, vamos a hacer una selección. La selección se hizo... la hizo de hecho Pedro José Grande Sánchez, profesor de filosofía de la Complutense de Madrid también, y ha hecho una gran selección en la que yo, por cierto, me doy por satisfecho, porque si en algún momento pues Luis Gorrochategui no lo quiera, pues desaparece la tecnología que tenemos ahora y nos quedamos sin internet, pues ¿qué nos va a quedar como fuente de conocimiento? Lo analógico, de nuevo, los libros, lo que se lee en papel. Y entonces, de alguna manera, este libro es una constancia que puede quedar en la historia de lo que yo, humildemente, pues en mi paso por estas tierras de Dios, pues puede hacer. Y hay que también agradecer la introducción de Pedro José Grande Sánchez, porque en la introducción, pues también hay una pequeña biografía mía, donde también se puede entender las distintas etapas que se recorren en el libro, y un prólogo del médico argentino Mariano Utín, gran amigo y gran camarada, que además es el organizador de Vanguardia Argentina para la Liberación, que es la organización hermana de Vanguardia Española, que es la asociación a la cual yo, de momento es una asociación, ya veremos qué es en el futuro, a la asociación a la que yo pertenezco en España, y que junto con otras 6 organizaciones, pues en México, en Costa Rica, en Argentina, en Venezuela, en Chile y en Colombia, pues tratamos de organizar este mundo hispano, este mundo iberófono en un horizonte postcapitalista, en las vanguardias socialistas iberófonas. Con lo cual este es un proyecto a largo plazo y es un proyecto ambicioso que evidentemente pues va a traspasar completamente nuestra biografía, porque nosotros trabajamos sí en el corto, que es lo que ha señalado Luis Gorrochategui, pero también en el medio y en el largo plazo. De hecho, en vanguardias.org o en vanguardiaespañola.com pueden encontrar toda la información de nuestras organizaciones. Pero bueno, como decía, Luis es filósofo, Luis es historiador, sabe que la formación de una persona es continua, no solo como escritor, como investigador, sino incluso como docente, porque dar clases también es una forma de aprender. Y lo comentábamos antes, viniendo para acá, los tres, que el docente, el maestro de escuela, lo es antes, durante y después de ejercer profesionalmente. Hay una vocación inicial que te hace querer enseñar a la gente cosas. Luego, pues por suerte, hay algunos que logran dedicarse a eso. Pequeño paréntesis, yo creo que también lo he logrado, no ya solo porque soy rector de un centro de investigación universitario, el Instituto Beatriz Galindo de la Latina, donde además damos un curso de experto en materialismo político, que es la conclusión de todo lo que presentamos aquí, sino que además pues ya es un centro pues que trabaja conjuntamente con universidades en Ecuador, en España, con la Antonio de Nebrija, etcétera. Pues somos una institución que se asocia ya con este tipo de instituciones y que, por cierto, este fin de semana cumplimos un año de existencia y ya tenemos pues 1 millón de alumnos en línea, cosa que no está nada mal, de todos los países. Sino que, bueno, tengo un canal de YouTube, que alguno pues me conocerá de ahí, otros creo que me conocen de antes, que he hablado con gente antes de ello, y bueno, pues hace poco pues estamos a punto de llegar a los 331.000 suscriptores. Y de alguna manera, pues para una persona como yo, que me he formado académicamente como politólogo, doctor en economía, ahora trato de doctorarme en filosofía y más cosas, y he escrito pues ya 12 libros con este, pues YouTube no deja de ser un aula, con la diferencia de que allí el alumno entra porque quiere entrar y a escuchar. Hay gente que toma apuntes, hay gente que hace pausas, hay gente que tiene interés en lo que dices,
pero no está como el alumno de instituto forzado a entrar al aula y sin conocer al profesor, pues espera que le toque la lotería y le guste o no. En este caso, pues va por ahí la cosa. Por cierto, que Luis en algún momento, pues dentro de nada va a venir al canal a hablar de un montón de cosas. ¿Qué se puede encontrar la gente en el libro? Pues lo que dice el título, básicamente. Y en gran medida, ese título, este libro, lo digo ya vitalmente, lo considero un punto de inflexión en mi producción literaria, no en el sentido de que me dedique a la literatura, o sea, nunca seré materia de estudio de Jesús G. Maestro, tampoco pasa nada, pero sí creo que es un punto de inflexión porque todos los 11 libros que he escrito antes se explican gracias a lo que se trabajó aquí. Y lo próximo que escriba en mi vida, que espero que sea mucho, pues también se explicará en base a lo que hay aquí y en base a los libros que vinieron después. Y en este libro, pues lo que se puede encontrar son artículos que yo empecé a escribir en medios muy diversos, asociados a esa izquierda indefinida o definida, depende del contexto que se diga, desde Rebelión.org hasta Izquierda Hispánica, que fue una asociación previa que yo fundé en 2010, antes fue un blog, en elrevolucionario.com, en Nodo 50, que creo que existe todavía, y en un montón de medios, el Catoblepas, Crónica Popular, de todo tipo, donde uno va desde los primeros años de la carrera, desde los 20 y pocos años hasta los 30 y pocos, pues tratando de mostrar al mundo lo que puede dar de sí el escribir. De hecho, en el libro también se encuentra incluso el texto de mi defensa de mi primera tesis doctoral, cuando me doctoré en Economía, que a nivel personal y vital pues también fue un punto de inflexión importante en mi vida. Y se pueden ver 3 etapas en esa formación y esa producción teórica, política, filosófica, etc. Aunque en esas 3 etapas hay temas comunes, y hay temas comunes que también Luis Gorrochategui ha estudiado y que en parte yo sigo estudiando y que sigo analizando y que sigo presentando en mi canal de YouTube, allá donde doy una conferencia, etc. Esas 3 etapas son inicialmente pues un marxismo, digamos, más apegado a lo que Gustavo Bueno llamaría la quinta generación de las izquierdas políticamente definidas, que las explica del mito de la izquierda, que es la de tipo pues comunista, marxista, leninista, etc. Luego hay una segunda etapa, que digamos es la donde ya me meto de lleno en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, una etapa muy amplia en el libro, donde hay un montón de artículos de todo tipo, y luego hay una tercera etapa donde poco a poco pues voy revisando críticamente ese materialismo filosófico y donde se pueden encontrar, es verdad que en los otros artículos ocurre también, las raíces de mi propuesta filosófica teórico-política actual, que es el materialismo político, que es básicamente la fusión de la filosofía de Marx con la filosofía de Gustavo Bueno, más otras influencias, la teoría de la insubordinación fundante de Marcelo Gullo, la teoría de la filosofía del capital de Felipe Martínez Marzoa, por cierto, filósofo gallego, muy poco conocido por desgracia, pero he de decir que para mí es uno de los mayores filósofos vivos que existen en España. Creo que está jubilado ya, no lo sé, espero que cuando deje este mundo pues la gente le preste un poquito más de atención, porque injustamente ha sido muy barrenado de la primera línea de los filósofos españoles. Y también la teoría geopolítica e historiográfica de Álvaro Durantes Prados, de la iberofonía, que se incorpora también en el materialismo político. Y que hay que decir además que tenemos una filosofía de la geopolítica, hay que decir además que aquí hay artículos donde yo, sin conocer en su momento la idea de iberofonía, pues ya me dedicaba a hablar de países como Brasil, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Timor Oriental, todo eso se puede encontrar ahí. Hay artículos de todo tipo: ecología, ciencia, tecnología, ontología, filosofía, economía, antropología, filosofía de la historia, geopolítica, y una acendrada crítica a esas izquierdas políticamente indefinidas, también al liberalismo, que cuidado, el liberalismo es izquierda política, que eso hay veces que a los liberales se les olvida, que parece que ser que la izquierda empezó con Bakunin y no con Marx. No, la izquierda las izquierdas empiezan con la Revolución Francesa, y la segunda generación de las izquierdas tiene nombre español y son los liberales de la Constitución de Cádiz, que a su vez, sui generis, beben de los Whigs ingleses. Digo sui generis porque lo mezclan con las tradiciones castellanas, aragonesas, etcétera, pero el liberalismo español no deja de alguna manera de vivir de ese mundo anglosajón, aun fijémonos hasta qué punto que llega
que los Whigs en el siglo XIX, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, empiezan a llamarse liberals. Adoptan el nombre español. Ya hay una preocupación por España en esa época, ya hay una preocupación por la hispanidad, y ya en el momento en que yo escribo esos textos ya noto un choque con el entorno estudiantil en el que me muevo. ¿Qué entorno estudiantil es ese? La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, con profesores como Juan Carlos Monedero, Jorge Bestringe, que a los más talluditos de aquí les sonará, con una trayectoria un poco peculiar, Heriberto Cairo, que fue el director de la tesis doctoral de Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, y donde conviví en aula con Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Rita Maestre, etcétera. Bueno, el núcleo de lo que luego fue Podemos, ese partido que vino a hacer que el miedo cambiara de bando, y al final lo que cambió de bando fue el esperpento y la frustración. Pero bueno, de aquellos polvos estos lodos, porque es verdad que de su acción, pues, sin la acción de Podemos no se puede entender la España actual, la España del año 2025, para bien o para mal. Y en ese entorno yo también desarrollé estos escritos de juventud criticando a esa gente en lo que fue la cuna de Podemos. Por eso, de alguna manera, cuando ellos surgieron en el 2014, yo ya estaba vacunado ante lo que venía cuando se fundaron como partido, porque ya los conocía, ya sabía cómo eran, y sabía que lo que iban a tratar de hacer era convertir a España en la facultad de Somosaguas. En resumen, eso fue lo que trataron de hacer, lo consiguieron en parte, o por lo menos lo que han conseguido es convertir al PSOE en la facultad de Somosaguas. Yo creo que eso sí ha sido el gran logro de Pablo Manuel e Íñigo, que a mí me sorprendió su ruptura, por cierto, porque eran uña y carne en la facultad, pero bueno, pues las parejas pues a veces pues lo dejan, no pasa nada. En todo caso, es más, yo incluso diría que las vanguardias, que izquierda hispánica, que el materialismo político se construye sobre todo contra Podemos, se construye sobre todo contra esa izquierda indefinida, pero también contra otras cosas, porque como diría Gustavo Bueno, pensar es pensar a la contra. No hay duda que en estos escritos la presencia de la filosofía de Bueno, filósofo riojano afincado en la cercana tierra de Asturias, cercana porque está en frontera con Galicia, con Lugo, pues ha realizado una ingente obra y ha construido un sistema que ya es historia de la filosofía y que al mismo tiempo, pues aquellos que lo hemos mamado, independientemente de la trayectoria que hayamos tenido después, ya nos ha predispuesto, ya nos ha dado unas herramientas y nos ha enseñado una metodología que ya no se puede abandonar, que ya no se puede dejar, y que te permite ver las cosas de una manera que el común de los mortales no la ve, y que te permite con ello pues realizar una crítica mucho más sistemática y centrada en un montón de cosas. Pero evidentemente ese proceso formativo pues siempre sigue existiendo. Claro, hay gente que se ha quejado del título del libro, dice, pero bueno, si tú con 43 años sigues siendo joven, en teoría. Bueno, hace 40 o 50 años, un señor de 43 años ya era casi abuelo. Entonces, lo que pasa es que ahora, pues como nos han infantilizado y nos hemos dejado infantilizar biográficamente, pues una persona de 40 o de 50 o incluso 60 años tiene unos quehaceres y unas vitalidades que parece un chaval de 15. Pero dijeron, ¿por qué lo llamas de primera juventud? Y yo, pues porque yo ya no soy joven, tengo 43. En todo caso sería un viejoven, si queréis esa categoría la uso. Pero no soy la misma persona que con 21 años, que es cuando la edad en la que empecé la carrera. Yo acabé el COU, aquí alguno hizo el COU, supongo, ¿no? Pues yo soy del penúltimo año que hizo el COU. Creo que los últimos que lo hicieron fueron los nacidos en el 84. Yo nací en el 82, repetí tercero de BUP. ¿Y tú también? Sí, sí. ¿Repetiste tercero de BUP? No, pero yo repetí sexto. Ah, sexto de GB. Sexto de bachillerato. Sexto de bachillerato. Sí, es que yo soy de otra época. Ah, bueno. Pero tenemos una trayectoria casi similar. Total. Muy bien, sí. Bueno, malos estudiantes, pero luego, pues fíjate, aquí con doctorados. Siempre, los que tengáis hijos y no les vaya a ver en las notas, siempre pensad que se puede salir del pozo y a lo mejor lo que pasa es simplemente que en el instituto te aburres. Que a veces suele pasar. Pero bueno, yo creo que
uno tiene que asumir la edad que va teniendo con el tiempo y entender, incluso diría, que es a partir de los 30 o de los 40 cuando un hombre realmente empieza a vivir la vida. De hecho, yo considero que si una persona, particularmente los hombres, porque las mujeres maduran antes, yo creo que si un hombre llega a los 30, o mejor dicho, si un hombre llega a los 40 y sigue siendo idiota, ya no tiene remedio. O sea, ya hay que darlo por imposible, fuera, le dejamos ahí, apartado. Pero si has logrado construirte como persona, haciendo crítica de lo que has hecho, y llegas a los 40 más o menos bien mentalmente, pues yo creo que vas por buen camino. Por eso digo que a partir de los 40 es cuando un hombre empieza a vivir. Y tratar de vivir, como decía Aristóteles, una vida que merezca la pena ser vivida. Que es lo que tratamos de hacer Luis y yo, cada uno pues por su vía del tren. Pero siempre pues convergiendo. Pero el caso es que creo que era el título adecuado, porque yo ya no soy joven. Yo soy un señor que trabaja, soy autónomo, pago mis impuestos, me dedico a una vida profesional de cara al público, y es verdad que llego a gente más joven que yo, tratando de darles ideas que les eviten el trabajo que tuve que hacer yo, que eso es lo que tratamos de hacer la gente que ya tiene una cierta edad, pero siempre pues tratando de ver qué conexión hay de esa etapa joven con la etapa actual. Porque, sin ánimo de ser presuntuoso, sí creo que puedo decir que en esta obra lo que se puede ver, para aquel que me conozca y sepa un poco más por dónde tiro, lo que sí puede ver es sistematicidad y coherencia. Y lo vuelvo a repetir, sistematicidad y coherencia. Es decir, habrá otra gente por ahí que a lo mejor en un año, en 2 o en 3, pues de repente han cambiado radicalmente de posición, han dado un giro de 180 grados y nadie sabe qué ha pasado. Pero los hay que llevamos desde el 2005, 2006, 2007, diciendo exactamente lo mismo en temas centrales y fundamentales. Es verdad que se evoluciona. Nadie puede decir que piensa igual con 21 años que con 40, y seguramente cuando tenga la edad de Luis o más adelante, cuando tenga 80 años y llego, espero, pues no pensaré igual ahora. Todos evolucionamos. Más o menos nos podemos quedar en un nicho ideológico, filosófico, pero todos evolucionamos. Pequeño paréntesis que abro, porque es una cosa que a mí, como analista, como politólogo, siempre me llama mucho la atención. La gente puede cambiar en su vida de ideología política y puede cambiar incluso de religión, pero de equipo de fútbol no se cambia nunca. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué? Pues porque eso es una cosa más visceral, más tribal que el otro, que requiere una reflexión mucho más abstracta, mucho más profunda. Más lo religioso. Yo soy ateo. Pero la reflexión sobre Dios requiere, pues, digamos, unas lecturas, unas vivencias que no tiene el que va a un estadio a gritar por algo. Y lo mismo pasa con la ideología política. La experiencia vital, las frustraciones, la lectura hace que uno evolucione también. Pero el equipo de fútbol, pues tú puedes perfectamente pasar de ateo a musulmán o a cristiano extraño y ser toda tu vida del Deportivo de La Coruña. Y pasar de votar a Podemos a Vox y ser toda tu vida del Deportivo de La Coruña. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, por esa cuestión, incluso yo diría más sincera y más tribal en lo que se refiere a la socialización primaria de las personas que lo que es la religión o la filosofía. Y de hecho, en el ámbito de un estadio de fútbol, pues es donde la gente puede hacer una piña que no ocurre en otros lugares. De hecho, decía Arrigo Sacchi, ¿sabéis quién es Arrigo Sacchi? Aquel entrenador italiano. Decía que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y quería hacer esta reflexión porque además hay un artículo sobre fútbol en el libro. Porque el fútbol es un tema que a mí... Yo conozco gente que es mucho más futbolera que yo. Mi padre, por ejemplo. Además, mi padre es de los que es tan futbolero que lo que pase en el campo es lo único que le importa. Lo que pase fuera, no. A mí, ¿qué pasa? Que por dejadez profesional o por formación profesional que tengo, lo que más me interesa del fútbol es lo que hay alrededor. El mero hecho de que un niño de un país subsahariano sepa dónde está Inglaterra o sepa dónde está España simplemente porque conoce al Real Madrid o al Manchester United y lleve una camiseta de un jugador de fútbol del Madrid o del Manchester United, ya dice mucho de lo importante que es el fútbol como fenómeno social, más allá del deporte, como fenómeno cultural. Por eso yo creo
si no sois futboleros algunos, pues os invito a esta reflexión, porque el fútbol es una cosa que no es tan visceral y primaria como parece, aunque es verdad que uno tiene los colores que tiene desde niño, pero es una institución cultural muy compleja, muy rica, de un gran calado histórico, y que yo diría incluso que tiene más importancia en el mundo contemporáneo capitalista que lo que pudieron tener las fustas medievales o los gladiadores en el Imperio Romano. En algún momento del futuro, cuando ya el fútbol sea cosa del pasado, se estudiará el fútbol como fenómeno histórico y sería, no lo veremos, pero sería interesante ver a los historiadores del porvenir cómo tratan ese fenómeno, ¿no? ¿Qué dirá un historiador en el año 4032 sobre cómo el Deportivo de La Coruña pasó en 2 años de segunda división a ganar la Liga? Y lo que supuso eso en una ciudad como La Coruña. ¿Os imagináis una tesis doctoral de un historiador en esa época? ¿Cómo sería? Pues oye, puede ser algo muy interesante. Y cuando gane la Copa de Europa será todavía más. Bueno, claro, ahí ya, cuando retorne el Depor a los grandes. El caso es que, claro, un libro como este también implica un compromiso político con ciertas ideas. Aunque yo he de decir que, si bien soy muy crítico con las izquierdas indefinidas y con algunas definidas, y también hay que ser crítico con las derechas, alineadas y no alineadas, en la clasificación de bueno, sí es verdad que esa clasificación entre izquierda y derecha ya en sentido político ha perdido muchísima fuerza, porque en el momento en que te encuentras, voy a poner un ejemplo sociológico, en el momento que te encuentras personas, por ejemplo mujeres, que votan a partidos como el PP o más allá, como Vox, pero luego tienen hijos por fecundación in vitro, o inseminación, etcétera, artificial, pues ese tipo de comportamientos serían incompatibles con un asentamiento social y político fuerte de una derecha tradicional. Sería impensable que una mujer hiciera eso en una sociedad tradicionalista, en teoría, por lo menos una del siglo XVIII o XVII, no ya por la tecnología, sino por un montón de cuestiones. Pero en sentido político fuerte, el eje izquierda-derecha ya no tiene sentido. Te puedes encontrar, ya lo veía yo entonces en esta época formativa, te puedes encontrar partidos que se alinean en lo que se llama la derecha y los que se alinean en la izquierda, que defienden cosas de los unos y los otros, sin ningún tipo, y sin enterarse. ¿Pero por qué? Porque la democracia se han ecualizado todos. Pero, y el pero es muy importante, eso no obsta para que el eje izquierda-derecha todavía tenga, aunque yo empiezo a notar que pierde fuelle también, pero todavía tiene una fuerza, no política, pero sí sociológica enorme. Hasta el punto de que parece ser que el aspecto físico, estético, los gustos musicales, los gustos televisivos determinan si alguien es de izquierda o derecha. Yo, medio en broma, medio en serio, digo que parece ser que en España ser de izquierdas es ver a Broncano y ser de derechas es ver a Pablo Motos. Pero eso tiene solo sentido sociológico, pero realmente a nivel político no dice nada. Son dos asalariados, pero también empresarios millonarios, uno por vía pública y otro por vía privada, que lo único que tratan de hacer es entretenimiento para las masas. Y como diría Perón, el gran reto político es que la masa pase a ser pueblo. Que eso es una cosa que creo que es lo que hay que trabajar. De todas maneras, todas estas reflexiones ya estaban en el meollo de lo que yo escribía en la época en que estudiaba en Somosaguas. Y en un momento dado, cuando yo escribía y estaba estudiando en Somosaguas de Ciencias Políticas y de la Administración, pues me di cuenta de que era más útil escribir que hacer nada en la facultad, porque no se podía hacer nada por el clima que había, que ya algunos se puede imaginar. Con todo el podemismo o prepodemismo, el feto de Podemos ahí reinante. Entonces, pues fijémonos que años después, en 2025, después de que yo acabara la carrera en el año 2008 o que me doctorara por primera vez en 2014, espero doctorarme por segunda vez en 3 o 4 años, no más, y ya dejo los estudios, acabo, ya me jubilo de ahí. Pues al final lo curioso es que esos artículos, esos textos han logrado publicarse años después, que es una cosa que yo en el fondo siempre me hubiese gustado hacer, nunca encontré la vía, pero he de decir que gracias a rodearme como gente como Luis Gorrochategui, es decir, de conocer a gente, los ambientes que conozco, a Luis trabajando,
y al canal de YouTube y a un montón de cuestiones que he hecho, pues escribir libros, trabajar en temas audiovisuales, salir en televisión, incluso pues se logran este tipo de cosas, ¿no? Poder publicar una serie de artículos de juventud, sin los cuales no puedes entender el pensamiento de madurez. Porque, insisto, hay sistematicidad y coherencia y en gran medida para saber lo que somos tenemos que entender un poco lo que fuimos. Pero esto nos pasa a todos vitalmente. Yo creo que aquí puede haber mucha gente que a lo mejor ha escrito cosas en un diario personal o en unos archivos personales y sería muy interesante ver, porque a lo mejor no sé si los habéis publicado en algún sitio, pero siempre es interesante volver a ellos y decir, esto pensaba yo con 20 años, o esto pensaba yo con 30 años, ahora tengo 40, tengo 50, tengo 60 y pienso, oye, ¿qué hilo conductor sigue en mi vida, aunque yo haya cambiado? ¿Cuál es la conexión entre todo lo que yo he ido construyendo a lo largo de mi existencia y si yo mismo soy una persona coherente en lo que hago? Yo creo que todo el mundo pues ha trabajado eso de alguna manera y siempre es interesante, una palabra que está muy de moda ahora, revisitar ese tipo de trabajos. Y eso básicamente es Escritos de Juventud. Son los trabajos de una persona que en aquel momento pues ya militaba en asociaciones, estaba en Izquierda Hispánica, que era el embrión de Vanguardia Española, que estaba leyendo a Marx y a Bueno muy en profundidad, sin todavía tener la idea del materialismo político en la cabeza, aunque es verdad que Bueno ya lo utiliza en su primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, que incluso hay teóricos y personas que antes, en el siglo XX, incluso XIX, utilizaban ese término. Y bueno, pues soy producto de aquello. Entonces, si alguien quiere entenderme un poco mejor, este incluso diría que es el libro más adecuado ahora mismo de los que he publicado, porque tiene artículos que son muy sencillos de leer, que tienen un lenguaje muy juvenil, mucho más directo, y que al mismo tiempo pues es un libro donde se puede ver cómo trato temas ya entonces, a inicios del siglo XXI en el que estamos, pero que todavía nos siguen impactando. Insisto, desde geopolítica, historia del PSOE, historia del fascismo en España, historia del comunismo, el fenómeno de ETA, pues yo qué sé, elecciones en Estados Unidos, ciencia, tecnología. El primer artículo que sale en el libro era uno sobre inteligencia artificial que escribí en 2005. O sea, ya me preocupaba entonces aquello y era, claro, la cuestión de esto que se llama malamente inteligencia artificial, porque no es inteligente, es un procesador de lenguaje, viene del siglo XX también, e incluso de antes hay prolegómenos, pero ya en el año 2005 ya es un tema que me preocupaba y que escribo de ello con la inocencia de una persona de 20 y pocos años. Pero creo que también es un positivo el libro en el sentido de que trato temas que a todos ahora nos pueden preocupar, incluida la inteligencia artificial, incluido el llamado cambio climático, incluido pues la geopolítica internacional. Hay artículos sobre Ucrania y sobre Rusia, ya entonces. Claro, estamos hablando del año 2014, 2013, cuando empezó el Euromaidán. Sin el Euromaidán no se puede entender todo lo que ha pasado actualmente en aquella región del mundo. Hay artículos sobre Hispanoamérica, sobre hispanidad, sobre leyenda negra, sobre debatir conceptos como Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, Sudamérica, que es un término geográfico, sobre Europa, sobre el futuro del subcontinente europeo, porque es una península simplemente más o menos grande de una masa de tierra mucho mayor, que nosotros, Alicia y yo, llamamos Afroeurasia. Que la gente dice, no, Eurasia, digo, sí, pero cuidado, porque la península del Sinaí, que es parte de Egipto, es parte del continente asiático, pero el continente africano ha estado unido a los devenires de Asia y de Europa desde el principio del movimiento histórico. Y es la gran masa de tierra poblada que tenemos, el viejo mundo. Pues hay un montón de artículos sobre eso. Hay artículos sobre las elecciones en Estados Unidos con Obama, por ejemplo, y ver la deriva que está teniendo el Partido Demócrata entonces. Hay artículos sobre el PSOE, hay artículos sobre Izquierda Unida, hay artículos sobre Vox y sobre Podemos, cuando empiezan en el 2014.
sobre cosas que se van viendo, que se van fraguando, porque los fenómenos sociales, históricos y políticos tienen una raíz, un curso y un cuerpo que germina en 10 o 15 años, por ejemplo, que es un periodo de tiempo que la vida de una persona pues es enorme, pero la vida de las naciones es nada. A no ser que seas Kosovo, o que no es una nación, es parte de Serbia, pero bueno, a no ser que seas Montenegro. Pero evidentemente los ciclos históricos tienen su ritmo, de décadas. Así que eso es el libro, es las reflexiones puestas en público de una persona que ahora pues es conocida sobre todo por su trabajo en YouTube, por su paso por televisión, por su paso por programas como el de Risto Mejide, por estar pues en el Toro TV y otros sitios, y también pues por los libros que hago. Es un trabajo que he de continuar, no me queda otra, es lo que me toca, y el hecho de que estéis vosotros aquí hoy en esta presentación en La Coruña pues es síntoma de que ese trabajo pues para bien o para mal, repito, pues ha tenido su repercusión, y tiene su seguimiento y tiene su interés. Y bueno, pues aquí está el embrión de lo que estáis viendo aquí ahora mismo. Esto es el feto del Santiago Mesilla público que conocéis ahora. Y para mí pues es un auténtico orgullo que esto se haya publicado, la verdad. Y quiero agradecer a Álvaro de SND que lo haya hecho. Y nada, eso es todo de momento. Ahora vienen las preguntas del público, que en el fondo, Luis, es lo más interesante siempre de las presentaciones y de las charlas, porque es el contraste de ideas, en el fondo, lo más divertido. Así que ahora, si queréis, nos vamos a divertir o no, espero. Y la palabra es vuestra. Muchas gracias. Pues a ver, hay un micro aquí. Tiene buena acústica, esta sala tiene buena acústica. Sí. Vale. Bueno, igual para el vídeo no. Bueno, pero... Bueno, vamos a ver. Luego, me sorprendió lo de económicos, no sabía que eres economista también. Estupendo. Doctorado en economía, algo. Ya. No, es que lo vi aquí, más bien me pegaba como historiador, más que por económicos, pero bueno, estupendo, económicos. Mira, te quería hacer, bueno, una pregunta y después si acaso te hago otra, para no monopolizar. Vamos a ver, analizando el tema político actual a nivel mundial, lo que está, el tema del Trump, yo veo ahí una incongruencia, pero quería que lo analizases tú porque, vamos a ver, es política. Entonces, la idea es, vamos a ver, Trump ahora se está llevando un poco mal, vamos a trazo grueso, ¿no? Para no entrar a hablar en trazo grueso, ¿no? Y digo, ahora, Trump la está liando con Europa desde el punto de vista de la OTAN. O sea que ya se dice, bueno, ahora hay que hacer, si se marcha Estados Unidos, pues habrá que hacer una OTAN distinta, ahora que ya no vale de nada. Otra cosa, si no está Estados Unidos, ya no vale de nada. Pero me refiero yo, si ahora el conflicto de fondo es Estados Unidos-China, eso es lo que hay. Es decir, que no está metiendo la pata ahora Trump, en el sentido de que, oye, si está dejando a Europa... Pásaselo. Hemos conseguido encenderlo. Vale. Digo yo, si está... o sea, la pregunta es, ¿está metiendo Trump la pata, digamos, abandonando a Europa de alguna forma? O sea, ya lo que ya dijo hace unos meses, bueno, oye, el que no pague el 2%, si lo atacan, pues olvide, oye, el que no cumple, pues no. Entonces, digamos, empezó ahí la cosa, ¿no? Ahora, el tema eso de Europa tiene que gastar, bueno, dice a von der Leyen que hay que gastar 800.000 millones de euros para rearmarse. Bueno, que hablar como está callado, pero bueno. Pero la idea es, Trump está abandonando a Europa y Trump está enfrentado a China. Digo, no es un error estratégico gravísimo, porque si se pone la cosa dura, Estados Unidos, China, Estados Unidos le conviene tener a Europa de mano. Oye, pero si ya dijiste que lo vas a abandonar, oye, pues allá tú verás. Entonces ya, puestos llegado el momento de que se ponga la cosa dura, o sea, no es una metedura de pata lo que está haciendo Trump con Europa. Es una muy buena pregunta. Bueno, yo antes de nada quiero decir que yo estudié políticas, me doctoré en un programa de economía, pero bueno, es que al final son disciplinas cogenéricas. La economía es economía política. Lo que pasa es que a principios del siglo XX quitaron el adjetivo política, no sé por qué, para que fuese más
científicamente neutral, cosa que consiguieron justo lo contrario, que fue más parcial que nunca la disciplina. Pero bueno, a ver, para poder responder a esa pregunta, primero hay que determinar qué es lo que realmente quiere Trump no con Europa, con la Unión Europea, mejor dicho. Y en segundo lugar, si después de haber respondido a esa pregunta, hay que ver si está consiguiendo lo que quiere o no. Porque la verdad de toda acción política se define por los resultados de esa acción, más que por la propia acción en sí. ¿Qué quiere Donald Trump con la Unión Europea? Yo creo que hay que tener en cuenta que quien lidera la Unión Europea es Alemania, hasta ahora. Ahora hay intentos por parte de Francia, de Emmanuel Macron, de que, bueno, pues como tiene más cabezas nucleares que Alemania y todavía es un gigantillo militar, cosa que Alemania no es, pues tratar de intervenir con una Alemania venida menos por la voladura del Nord Stream 2, pues para llevarse el liderazgo de esta Unión Europea. Cosa que Francia ya intentó en la época de la Comunidad Económica Europea, porque cuando se une, algunos recordarán que existía en esa época, la República Federal Alemana, que era la Alemania capitalista, pues el país más fuerte de esa Comunidad Económica Europea inicial era Francia. De hecho, la Comunidad Económica Europea era una suerte de remedo o reproducción del Imperio Carolingio, y de hecho para mucha gente europeísta Carlomagno es el primer gran monarca, jefe de Estado de Europa, porque era Francia, la República Federal Alemana, el Benelux, Italia y creo que ninguna más. Luego llegarían Dinamarca, el Reino Unido, etc. Hay un punto de inflexión cuando cae el muro de Berlín, cuando cae el Imperio Soviético y cuando la República Federal Alemana absorbe, porque no hay una reunificación, hay una absorción realmente de la República Federal Alemana a la República Democrática Alemana, que formalmente son alemanes, pero materialmente, sociológicamente, pues siguen siendo más, les han mantenido en una situación económica muy inferior en pobreza con respecto al resto de Alemania, la Alemania industrializada del Ruhr, etc. El único fastidio que han tenido algunos nacionalistas alemanes, sobre todo protestantes, es que con la irreligiosidad generada en la RDA, pues el número de ateos en la Alemania unificada pues es mucho mayor que el número de protestantes o católicos, no sumados sino por diferencia. E incluso lo que ha ocurrido es que ahora en la parte occidental de Alemania hay más católicos que protestantes. Creo que es un efecto inesperado de la evolución de las dos Alemanias y de su fusión. ¿Qué es lo que trata de hacer Trump? Pues básicamente evitar que Alemania se convierta en el motor de Europa en base a su relación con las materias primas que Rusia le proporcionaba. El gas, sobre todo. Porque el gran poderío de la economía alemana se ha gestado gracias a Rusia. Y la voladura del Nord Stream y la guerra en Ucrania ha demostrado eso. Trump, además, pretende alejar a Alemania de Rusia, pero al mismo tiempo alejar a Rusia de China. Cosa que necesita hacer porque el gran enemigo de Estados Unidos es la República Popular China, no es Rusia. Yo estuve hace unas semanas, alguno lo habrá visto en mi canal, el geopolitólogo mexicano Alfredo Jalife, y hablé con él sobre si íbamos a un mundo tripolar o de otro tipo. Bueno, yo lo que considero es que estamos en un mundo realmente bipolar y medio. O sea, hay dos imperios y medio, el imperio es Rusia, que trata de aprovechar los dimes y diretes entre China y Estados Unidos para tratar de conseguir el estatus imperial que tuvo en la época de la Unión Soviética. Hay que recordar que es verdad que Rusia tiene una economía muy fuerte ahora mismo, es el país con mayor arsenal nuclear del mundo y además tiene la capacidad económica suficiente como para resistir una guerra e incluso ganarla a la OTAN entera. Por eso yo creo que en economía las mediciones de PIB nominal, PIB por per cápita, paridad de poder adquisitivo e incluso, índice de desarrollo humano están demostrando sobre la práctica que no son categorías adecuadas para medir realmente el poder de un Estado. No sirven. Dicho lo cual, ¿qué intenta Trump? Que es un negociador que presiona al otro para conseguir sus intereses. Esto lo explica Trump en un libro que yo recomiendo leer porque Trump es un tío muy inteligente. Aparte de ser un gran orador, yo creo que es el orador vivo político
de más labia que existe. Es un gran negociador como empresario, que todo esto lo expresó, todo lo que está haciendo, en un libro que se llama The Art of Dealing, que es el arte de la negociación. Y es ahí donde explica cómo tiene que actuar. Trump busca forzar a la Unión Europea a compensar económica, financiera y diplomáticamente cosas, cuestiones, fenómenos que él ha considerado injustos con respecto a la posición de Estados Unidos. Trump es una persona nacionalista estadounidense y lo que pretende es que Europa tenga una posición, en algunas cosas, mejor dicho, la Unión Europea, de subordinación a Estados Unidos, pero al mismo tiempo de paridad para reconfigurar monetariamente el mundo en un proceso debido a la existencia de los BRICS en el cual la desdolarización es una amenaza real. Y por eso necesita una Europa estable, pero que no parasite a Estados Unidos económicamente y militarmente. Porque de lo que se queja Donald Trump, y cuidado, ya se quejaba Joe Biden, es que los estados de la Unión Europea que están en la OTAN han dependido de la defensa estadounidense, han dependido de su hegemonía y básicamente se han dejado llevar por ese gran poder estadounidense que ha existido hasta ahora. Pero como ya hemos entrado en un mundo en el cual estamos en una segunda guerra fría, en el cual el poderío militar, económico e incluso ya cultural de Estados Unidos no es el que era, pues creo que la clase dominante estadounidense, y Trump es una prueba, ha asumido esa posición en la cual tiene que tener un ten con tren con otros estados, particularmente con China, porque ya no puede ejercer la hegemonía imperial que tenía antes. Y por eso quiere forzar a Europa a que, asumiendo más gasto militar, asumiendo más presencia de bienes y servicios estadounidenses, pues se logre esa nueva recomposición del poder estadounidense en este lugar del mundo. Y lo digo porque ahora nos quejamos en España de los aranceles de Trump, pero claro, si vamos a la posición de él, si vamos a la posición de Estados Unidos, Trump y Biden incluso antes se quejaban de los enormes aranceles que la Unión Europea ponía a productos estadounidenses. Los aranceles, es decir, el proteccionismo y lo que se ha llamado comúnmente el libre mercado, no son más, el error es sustancializar estas medidas de política económica, pero no son más que medidas concretas que se ponen y que se ajustan en momentos adecuados para que los planes y programas de los estados se lleven a cabo, sin más. Por eso, hablar de libre mercado como la solución a todos los problemas o de proteccionismo a la solución de todos los problemas es un error. A veces conviene una cosa y a veces conviene otra. Dejando además claro que el libre mercado total, global, absoluto, atributivo, universal, como diría Bueno, es imposible, ni existe, ni puede existir, ni ha existido nunca. Entonces, ¿qué busca Trump? Trump busca que aquí nos pongamos las pilas y asumamos unos compromisos que tuvimos en el orden imperial que él instauró, pero que se considera desde la parte estadounidense que no se ha llegado a cumplir. Sobre todo en compromiso con el gasto militar en la OTAN. Y compromiso incluso con dejar que ciertos productos estadounidenses lleguen aquí. Entonces, ¿qué ha dicho Trump? Pues que no queréis que por las buenas lleguen mis productos a Estados Unidos, pues ahora, a Europa, pues ahora van a llegar por las malas. ¿Y cómo por las malas? Pues poniéndome farruco y forzándoos a negociar conmigo, siendo incluso desagradable. Todo esto lo explica Trump en el libro que he dicho. Él siempre ha funcionado así y no le ha ido mal como empresario. Ahora, la cuestión que sería la segunda parte de mi respuesta a tu pregunta es, ¿podría conseguirlo? Depende de muchos factores. Yo creo que el hecho de que Trump esté generando a nivel internacional una red de partidos políticos más o menos afines a sus ideas es un intento de que esos partidos lleguen al poder y cumplan con las premisas, con los planes y programas que Estados Unidos tiene. La idea que Trump tiene es que en algún momento Santiago Abascal, Vox, llega al poder en España y realice esas medidas que interesen a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Vox ya es un partido que está en una red internacional de partidos con estas premisas. Que se podrán criticar o no, pero es así. Pero claro, yo esto lo he dicho mucho en Negocios Televisión, que es una cadena en la que hablo de vez en cuando. Y que hay gente que me conoce por ahí y que no sabe ni que tenía un canal de YouTube. Claro, quiere decir que Trump en el fondo no tiene 4 años para hacer todo lo que quiera, tiene mucho menos. Se habla de la posibilidad de que Donald Trump pueda ejercer un tercer mandato. Esto lo digo muchas veces. Si se consiguiera legalmente eso,
pues después de, junto con Franklin Delano Roosevelt, Trump sería el único presidente que hubiera conseguido 3 mandatos en la historia de Estados Unidos. Y si Trump pretende eso, aparte de la ambición personal, es porque él considera que está en una coyuntura cuasi bélica. Porque si Franklin Delano Roosevelt estuvo 12 años en la presidencia, bueno, no llegó a 12 años porque se murió, pero si estuvo 3 legislaturas es porque estaba en el contexto de una guerra global, la Segunda Guerra Mundial. Pues para Trump se está en una Segunda Guerra Fría, se está en una guerra que ya no es solo comercial, que va mucho más allá, contra China, contra los BRICS. Y esta guerra comercial está empezando a ser cultural y además es ya monetaria, es una guerra de divisas, en la que Trump necesita que el euro se ponga las pilas, pero bajo la atenta mirada del dólar. Porque el poder de Estados Unidos a nivel internacional depende del poder del dólar. Porque sin el dólar es imposible mantener el ejército poderosísimo que Estados Unidos tiene y su armamento. De hecho, el otro día leí a Pepe García Domínguez, lo le cito porque él es gallego también, y el mérito de esta idea es suya. La situación actual de Estados Unidos, sí, es muy parecida a la que tuvo el Imperio Español en un momento muy determinado de su historia, en el que precisamente porque las clases dominantes del Imperio Español decidieron adoptar un cierto libre mercado, libre comercio con Inglaterra, con Francia y con los Países Bajos ya independizados, pues eso repercutió muy negativamente en la propia industria manufacturera castellana y del interior de España, sobre todo del Valle del Río Duero, que perdió fuelle. Y eso explica, pues, por ejemplo, el auge de la novela picaresca, etc. Cuando un imperio, el Real de A8 fue fundamental no solo para el comercio internacional del Imperio Español, sino también, sobre todo, para lograr que nuestros tercios, que nuestro ejército pudiera ejercer y desarrollar una hegemonía global. ¿A costa de qué? De un cierto empobrecimiento del pueblo español en el interior de la España ibérica y en algunos puntos de América, aunque en América española se vivía mejor entonces que la España peninsular. ¿Qué está empezando a pasar en Estados Unidos? Y por eso Trump tiene tanta prisa de que ciertos socios cumplan sus objetivos. Pues que está en un mundo en el cual una parte importante, el empuje del socialismo con características chinas, quiere desdolarizar el planeta, y Trump necesita un dólar fuerte para mantener la hegemonía militar en el mundo, militar, económica, etc. Pero todo eso ocurre mientras se desindustrializa Estados Unidos y empieza a haber una pauperización enorme de la población allí. A ver si os creéis que la crisis, la pandemia, no sé llamarlo pandemia, Luis, de fentanilo que hay en Estados Unidos no se explica por esta situación. Es decir, cuando vemos esos vídeos, porque yo creo que los habréis visto todos, esos vídeos de gente que parecen zombies en calles de Filadelfia, de Seattle, de Los Ángeles, el paseo de las estrellas de Hollywood, parece Guerra Mundial Z. O sea, parece una película de zombies. Todo eso se explica porque Estados Unidos, para mantener su hegemonía mundial, necesita de una moneda fuerte y de un ejército fuerte, que también para mantenerse necesita de tener unos socios adecuados que cumplan con sus responsabilidades. Pero los países de la Unión Europea que están en la OTAN llevan décadas viviendo de las rentas de esa hegemonía estadounidense. ¿Y ahora qué pasa? Pues tienes a Pedro Sánchez que se quiere llevar bien con Xi Jinping. ¿Por qué? Porque en el PSOE, que no son subnormales, pues están viendo lo que está pasando en el mundo. Claro. Entonces, ¿cómo puede repercutir todo esto en la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea nunca ha sido un Estado, la Unión Europea nunca ha sido un poder político unitario, nunca ha tenido un ejército propio, nunca ha tenido una diplomacia propia, nunca ha tenido, y yo creo que eso es bueno porque nos da una cierta independencia, pero claro, la Unión Europea ha perjudicado a España en muchas cosas. El Fondo de Cohesión y la desindustrialización de España que inició el PSOE ha destruido el campo español, ha destruido el mundo rural, ha destruido la poca industria que tenemos. Aquí en Galicia hay un poco, en Cataluña, en Madrid, en el País Vasco, pero cada vez menos. Cataluña no es lo que era, ni mucho menos, es una sombra de lo que fue como región industrial de España. Y el campo andaluz y el mundo rural castellano, nosotros vivimos en Salamanca, pues imagínate cómo está. Pueblos, hace poco hemos estado en Portugal,
que también tiene su crisis demográfica brutal. El 25% de los jóvenes menores de 30 años se han ido de Portugal. No hay futuro en Portugal. Pero todavía hay pueblos que conservan una cierta vitalidad. Pero tú te vas a ciertos lugares de León, de Salamanca, de Zamora, de Ávila, eso es un erial. Y eso es un erial por culpa de nuestra inserción en la Unión Europea. Y al mismo tiempo Trump quiere que esa Unión Europea siga existiendo porque de alguna manera la Unión Europea es una extensión de la OTAN. Pero la OTAN es un invento de Estados Unidos. ¿Cómo puede funcionar una OTAN sin Estados Unidos? A no ser que Trump globalice y universalice la OTAN y diga no vamos a centrar el asunto en el Atlántico Norte, vamos a ampliar la OTAN al Pacífico y al Atlántico Sur para que entre Chile, Argentina, Colombia, Japón. Bueno, Japón ahora que va a entrar en una zona de libre comercio hegemonizada por China, que va a cubrir toda Asia Oriental, pues ¿cómo va a acabar esto? Yo no puedo decir a dónde va a ir el futuro porque no soy pitoniso. Ninguno de nosotros puede saberlo. Pero lo que sí tengo claro es que después de la caída del Imperio Español, el Pacífico había perdido una cierta importancia y ahora Estados Unidos y China se encuentran en el Pacífico, con lo cual ya se vuelve a convertir de nuevo en el centro del mundo geopolítico. Y ahí la Unión Europea, en los mapas, queda en un rinconcito. España queda en un rinconcito. Si nos vamos a países como Japón, como la India, como China, en el mapa mundi China está en el centro. China significa imperio del centro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cumplir con las responsabilidades que Estados Unidos nos ha exigido en tanto que somos colonias de él? Porque España formalmente es un país soberano, pero tenemos bases de la OTAN, nuestra moneda es el marco alemán llamado euro y no somos una nación independiente. Somos formalmente independientes, como lo ha sido siempre cualquier nación hispanoamericana, dependiendo del Imperio Británico o después de Estados Unidos. O incluso de Francia en un intento con Maximiliano I y tal. Pero evidentemente nosotros poco podemos hacer, porque la dialéctica de clases de estados y de imperios que se juega actualmente a nivel internacional, nosotros somos un país de tercera, y la propia Unión Europea en sí no es nada. No es nada. Alemania, para tener el poder que tuvo, históricamente después de la reunificación, dependió de las materias primas que Yeltsin y luego Putin le proporcionaban. Y Alemania es el país de Europa con más bases militares estadounidenses. La mayor base estadounidense del mundo fuera de Estados Unidos está en Alemania. Se llama Ramstein, que a algunos les suena por el grupo. Du hast, sí. Pues Ramstein, el grupo, lo tomó de ahí. De eso tienen la famosa canción We are living in America, Coca-Cola, sometimes war, que es mi verso preferido de la canción. En esa situación estamos. El hegemón se debate entre el mundo anglosajón, capitaneado por Estados Unidos, China y los BRICS, y en menor medida ya dentro de los BRICS, Rusia. Y esta guerra comercial va a pasar en un momento dado a ser una guerra de divisas, es decir, una guerra entre monedas. La dialéctica de monedas implica también dialéctica de clases, de estados y de imperios. Por eso yo, como persona que se ha doctorado en economía, he de decir que cuando los economistas liberales y algunos que no son liberales critican el dinero fiat y dicen que no vale nada, que es un mero papel o que es un mero sello monetario, yo les digo no. El dinero fiat vale lo que vale, o mejor dicho, la moneda fiat vale lo que vale el Estado que la imprime. El valor del dólar es el valor del imperio estadounidense y el valor del dólar es el valor de su ejército, de su marina, de su tecnociencia y de su industria de ocio y tiempo libre, cine, etc. Ya hasta los chinos están llevando youtubers masivos a su país anglosajones para que vean cómo se está desarrollando las ciudades en China, que tienen ciudades de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Y hay ciudades de tercera y cuarta categoría que tienen más renta que Ávila, pero tienen un nivel de vida, menos renta que Ávila per cápita, pero tienen un nivel de vida muy superior a nosotros. Pero llevan a un chico muy jovencito, iShowSpeed, que es un youtuber, de Twitch, no sé cómo es el término ahora, que le siguen millones de personas, le han llevado a China para que flipe con los coches voladores, con las ciudades iluminadas, con los robots por la calle, con la forma que viven los chinos la vida, con los jóvenes, etc. Ahí es donde está la cuestión.
Yo invito, sé que estoy diciendo cosas que he dicho en otras charlas, pero bueno, como ya tengo una edad, como no soy joven, me tengo que repetir. Pero tratemos, por favor, de dejar de ver el mundo con las anteojeras que nos inculcaron ideológicamente hace 30 años o más. Es decir, las ideas que nos metieron en la cabeza en los 80, en los 90 o incluso en los 2000 ya no sirven. Ya no sirven para entender por dónde va el planeta. Ya no valen. Y si conseguimos entender el mundo desde las premisas actuales, nos va a ir mejor. Y creo que desde esas premisas actuales ya va siendo hora de decir que, oye, el experimento de la Unión Europea está descomponiéndose. No sé cómo resucitaría, me es indiferente. Yo creo que no deberíamos estar dentro de la Unión Europea. Nos ha perjudicado, hay que hacer un albarán ya, o sea, nos ha perjudicado más que beneficiado. Pero evidentemente ese experimento, el experimento de la Europa democrática liberal, de los derechos humanos, en las que se abrazaban millones de personas cantando la 9ª Sinfonía de Beethoven, se está descomponiendo y se está diluyendo porque quien lo instauró, la Pax Americana, también se está descomponiendo. Y Trump no tiene 4 años, tiene menos años para hacer lo que necesita hacer. Pero Estados Unidos tiene unos problemas que nosotros desde la historia del Imperio Español podemos entender. Porque no se puede entender la depauperización masiva de millones de estadounidenses sin esa pérdida de ese hegemón imperial. Por eso yo siempre digo que hasta el lapicero más insignificante de una oficina de un ayuntamiento depende del lugar que tu país tenga en el planeta. Y si no entendemos eso, no sabemos de economía, ni de política, ni de nada. No sé si te contesta. Sí, más o menos. Yo estaba pensando en el año 2000. A ver el micro, por favor. Es que se le acabó la batería. Ah, sí, pues nada. Yo estaba pensando en el año 2050, que es un poco el toque que tiene China para comerse a Taiwán. Taiwán va a estar defendido por Estados Unidos. Entonces, bueno, y aparte toda la parte esta del mar este de China, esto va a ser va a ser un follón. Entonces, yo no sé si habrá, al final todas estas discrepancias acaban en una guerra. Normalmente pues estas cosas acaban en guerra. Bueno, sería iluso pensar, no, ahora ya no hay guerras convencionales. Al final me imagino que habrá algo de esto. Entonces yo pensaba en los dos bloques. Llegado ese momento de una guerra más o menos, no va a ser atómica, pero más o menos habrá una guerra, pienso yo. Entonces le conviene al bloque de la OTAN no deshacerse, porque desde el punto de vista económico y de todo, ¿no? Entonces por eso estaba pensando yo de cara al futuro que está metiendo un poco la paja atrás, es a lo que me refería antes. Bueno, te respondo sabiendo que hay 2 preguntas más por ahí. Pero claro, es que yo no sé si Trump está metiendo la pata o no, porque no sé exactamente si lo que quiere es lo que he dicho yo o no. Eso solo se va a ver cuando se vean los resultados de su acción. Solo se va a poder analizar lo que haga Trump cuando Trump deje el poder, realmente. Ahora, ¿qué le conviene a la OTAN o no? Es que a la OTAN yo no sé qué le conviene o no. Es que a la OTAN es indiferente lo que le convenga o no, porque a lo mejor el mundo que se está construyendo la supera como institución y ya es inservible. La OTAN se construyó como institución para enfrentarse a la Unión Soviética, para enfrentarse al comunismo de la URSS. Desaparece el comunismo de la URSS y la OTAN ¿para qué se mantiene? Entre otras cosas, para reducir a Rusia y controlar a China. Pero ¿qué pasa? Que ni Rusia ni China son controlables desde el ámbito de la OTAN. Lo máximo que se me ocurre, ya lo he dicho, es que Estados Unidos instaure una suerte de OTAN global que rodea a Rusia y a China, o a China, en otros lugares del planeta. Ahora, eso cuesta pasta. ¿De dónde va a sacar Estados Unidos la pasta para construir una OTAN global con los millones de drogadictos con fentanilo que tiene en sus calles? ¿Hasta cuánto tiempo puede durar el hegemón estadounidense en esa situación? Y aquí pues tenemos que citar al amigo común, Luis, a Pedro Baños, que siempre habla de la trampa de Tucídides. Cuando un imperio está en decadencia frente al empuje de otro, siempre trata de mantener su hegemón a través de una guerra caliente, no una guerra fría solo. Pero claro, la cuestión es, ¿y qué resultado puede tener ese? ¿Cómo sabemos que esa guerra no va a ser nuclear? Si ahora hay
formas de extender los conflictos bélicos que superan las medidas de las armas nucleares. Ahora mismo, yo no sé si la gente lo sabe, ahora mismo hay armas que posee Estados Unidos, que posee Rusia, que posee China, que son mucho más letales que la mayor bomba de hidrógeno que os podéis imaginar. Las mayores armas que existen no son biológicas. Desde los 2000, Estados Unidos posee un derivado de la influenza, de la gripe, con capacidad extintiva del 100%. Del 100%. Lo han probado en laboratorios. Todo ser vivo que ha sido tocado por ese derivado de la gripe ha fallecido, ha muerto. Es decir, ahora mismo Estados Unidos, y seguramente no sean los únicos, posee un arma que si la tiraran no quedaba vivo ningún ser vivo del planeta, ni animales ni plantas. ¿Esto lo sabíais? Lo que pasa es que esto viene a ser lo mismo que el tema de destrucción mutua, o sea que la bomba atómica es tan fuerte, es tan fuerte que es mutua destrucción, ya no conviene. Pero es que la bomba atómica se queda obsoleta. O sea, de hecho, te voy a poner otro ejemplo. El propio Stalin decía que la bomba atómica solo sirve para dar miedo a los débiles, pero que en el momento que se generalice su uso va a quedar casi anulado. ¿Por qué? Porque no se va a usar en población civil. ¿Quiénes son los únicos que han utilizado la bomba atómica en población civil? Pues los Estados Unidos sobre Japón 2 veces, por 2 motivos, curiosamente. Uno, porque querían demostrar a la Unión Soviética que ellos ya habían llegado a los planes del arma nuclear que tenía Hitler en Berlín y que lo iban a usar, y para amedrentar a la URSS, porque Japón estaba prácticamente rendido ya. Y segundo, y esto se sabe menos, bueno, lo voy a decir, me da igual, no sé si sabéis que Harry S. Truman, presidente de Estados Unidos demócrata entonces, era masón. ¿Sabéis que Nagasaki era la ciudad de Japón con mayor número de católicos? Pues ahí tenéis otro de los motivos por los cuales la bomba atómica se tiró a Nagasaki. Porque hay, para algunos de nuestros contemporáneos, pues hay cuestiones político-religiosas que no tienen ninguna relevancia, pero hay otra gente que tiene metidas ideas que vienen de siglos que no se olvidan. Y ahí están. O sea, insisto, dejemos de ver el mundo desde los parámetros ideológicos, políticos y analíticos del siglo pasado, de los años 90, etc. Ya no sirven, ya no sirven. La bomba más destructiva que nos podamos imaginar, o los racimos de bombas más destructivos que nos podamos imaginar, que los hay, que pueden destruir áreas de continentes enteros en segundos, existen, no vale nada contra un arma biológica que tiene capacidad extintiva. ¿Sabemos lo que es una capacidad extintiva? No podemos ni imaginarlo. Y etnobombas, que ya global. Sí. De etnobombas que atacan a sectores de población específicos de un continente. Y lo que no sabemos qué será. O sea, quiero decir, nosotros hemos pasado una independiente. No, el COVID puede ser una etnopandemia. Bueno, a eso iba. A eso iba, independientemente de la valoración que tengamos de la época de la pandemia, llamada por otros pandemia, etcétera. ¿Quién no nos dice que eso no fuese un ensayo bélico? La cuestión es que, vamos a ver, que existen armas que pueden destruir a países enteros sin derribar un solo edificio, sin destruir una sola ciudad. Haceros a la idea de que eso existe, y desde hace décadas. Con lo cual, estamos inermes ante eso. Yo aquí estoy presentando escritos de juventud, pero a lo mejor dentro de media hora a alguien se le va la cabeza y tira aquí ese virus, y adiós, muy buenas. Aquí nos quedamos todos, unos cadáveres preciosos. O sea, así sería. El mundo en el que estamos es ese. Es ese. Pero entonces, como realista político, ¿modificarías tu visión sobre la actualidad? A ver, No, es que se fue otra vez. Vale, o sea, hay que encenderlo. No sé si está mal. No, a ver, yo creo que ya lo ha terminado, pero estabas tú y luego ese chico de atrás. Pero si quieres pregunta tú. O sea, es que si no, es que voy a estar contestando todo el rato lo mismo. O sea, por favor, cambiemos el chip. Sí. Pues maravilloso. De hecho, yo iba a cambiar un poco el chip, bajar un poco al terreno nacional español, que es un poco donde podemos actuar, porque a
veces nos podemos hablar de geopolítica y parece que se nos deshace... Sí, de hecho hay gente que se cree que estamos haciendo el RISC y es al revés, hacen el RISC con nosotros, a ver si lo entendemos ya. Entonces, yo así por vincularlo con el tema del libro, que no he leído, pero bueno, he leído cosas tuyas desde hace 15 años. Fíjate, muchas gracias. Me acuerdo como anécdota, la primera cosa que leí era un artículo sobre el heavy rock en la Unión Soviética. Una cosa como de hace 15 años, algo así. Sí, era un artículo que es del Catolepas, que es el heavy metal en la música académica. Era un artículo de filosofía de la música. Pues por vincularme, como yo sé que más o menos, tu línea política, pues durante años ha estado vinculado a esa búsqueda de la séptima generación de la izquierda, con Izquierda Hispánica y todo esto. Y yo, pues igual que usted, pues he tenido también una evolución. Y también en ese sentido soy no materialista, sino un realista político que se adapta a las circunstancias. Y veo que, por ejemplo, los libros de Bueno, tanto el mito de la izquierda como el mito de la derecha, pues obviamente son libros escritos hace muchos años. Y entonces, viendo su evolución, desde que usted se identificaba más con la postura de la quinta generación, el comunismo, Bueno. Pero levanto la voz. Pues viendo que usted antes estaba más vinculado al tema del comunismo, como quinta generación de izquierda, pero viendo que últimamente digamos que ha colaborado, tiene estrecha relación en su canal con gente que viene de ideologías que al parecer muy contrapuestas, como el carlismo, como llegaría a decir incluso hasta liberales, ¿no? Con los que uno se puede tratar. Sí, Déjame acabar, porque no va por ahí tampoco el rollo. Mi tema va sobre el tema mencionado desde algunos ámbitos, por ejemplo Gonzalo Rodríguez, del tema del frente común. Y tal y como yo lo veo, ahora que estamos en el 2025, la situación española, social, y digamos que es muy distinta de la hace 10 años. O sea, no podemos estar no tenemos los mismos problemas, digamos. Yo, en este sentido, habiéndote seguido a ti, a Bueno, y discrepando, o a Insu, a otros muchos, discrepando en unas cosas, en otras muchas estoy de acuerdo. Entonces veo que nos enfrentamos ante una dicotomía, que es que tenemos por un lado el progrewoquismo que ha traído el podemismo y todo esto, ¿no? Con, pues digamos, 3 o 4 ases de la baraja que serían el feminismo radical, que bien expusiste el otro día en tu canal, con las tesis de Alicia, me encantó. Está el tema de la ideología de género y todo, bueno, asociado a la antinatalidad, maltusianismo, X. Después está el tema de cambio climático, que incluso podríamos meter la pandemia ahí, porque la pandemia ahora mismo hay canales de los que se habla del virus y sin embargo el letrerito que aparece abajo es el de cambio climático, como si se le está dando, digamos que desde YouTube le está dando más importancia al cambio climático que a la propia pandemia. Entonces mi pregunta es sobre cómo ves tú, o sea, por un lado tenemos ese progrewoquismo y del otro tenemos pues los infieles que vienen del norte de África, con ese rebanando cuellos, imponiendo pues sus leyes en las escuelas, imponiendo sus leyes en las calles, bueno. Entonces, yo veo a día de hoy una cosa que se ha ido modificando en los últimos 4 o 5 años, un poco desde que ha llegado Pedro Sánchez al gobierno, porque la inmigración ha sido mucho más masiva, y el progrewoquismo ha avanzado también a pasos agigantados. ¿Cómo ves tú el tema del frente común, que sería un frente anti, no sería un frente positivo? No creo que el materialismo político pudiese agrupar a toda esa gente que piensa muy distinto y que puede estar en un momento dado en contradicción, pues por ejemplo, por poner un simple ejemplo. Si yo te hablo de Alianza Catalana, pues tú me dirás, catalanistas independentistas fuera de España, ¿no? Pero al mismo tiempo a lo mejor son la vanguardia española dentro de Cataluña para acabar con el Islam, ya que los otros parece que no hacen nada. Entonces, ¿cómo conjugamos todo esto? ¿Cómo conjugamos esas diferencias entre, yo por ejemplo, que no me considero ni liberal, ni comunista, ni nada parecido, ¿no? O sea, podría estar en un tema más cercano a la tradición católica o de economía católica. Y tú comunista, otro que viene de otro ámbito, pero se ve que hay un entendimiento, por lo menos sabes diferenciar lo que es un hombre y una mujer, y sabes diferenciar lo que es, pues eso, que te cortan el cuello que no te lo cortan. Entonces, ¿cómo ves tú el frente común y su aplicación, no solo teórica, sino práctica en España? Bueno, yo considero que el materialismo político como doctrina, que es una doctrina en construcción, evidentemente, pues al nivel en el que estamos no puede aglutinar a mucha gente, o sí, depende, pero lo que sí puede hacer es coordinar gente, por lo menos en su puesta en práctica.
nosotros consideramos en Vanguardia Española que ahora lo que toca es construir un movimiento de liberación nacional. Y en un movimiento de liberación nacional implica que haya gente que venga de lugares muy diversos, porque lo que toca es defender la soberanía nacional de España y su independencia económica, pero también apostando por el bien común. Nosotros lo llamamos socialismo, otros lo llaman de otra manera. De todas maneras, también hay que decir que ese movimiento de liberación nacional, que se puede llamar Frente Amplio, como sea, da igual, desarrollarlo única y exclusivamente, que hay que hacerlo, desde el ámbito nacional español, sería nimio considerando la escala a la cual, vuelvo a la escala, y la escala es una palabra muy importante aquí, a través de la cual se desarrollan los nuevos hegemones geopolíticos y en la subida del umbral de poder. Hay que decir que el materialismo político es un realismo político también. Es decir, la realpolitik tradicional nosotros la asumimos. Solo se puede trabajar desde lo que hay. Ahora bien, no pensamos que solo lo que hay es lo único posible, que ese es el problema del actualismo filosófico, que no compartimos y que es una gran diferencia que tenemos con el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Pero, si ese movimiento de liberación nacional español no se conecta con movimientos, grupos, etcétera, que dentro de nuestro ámbito civilizatorio hispano-iberófono no se coordinen, pues poco se podrá hacer. ¿Por qué? Porque el orden geopolítico internacional desde el año 1945 e incluso desde antes, yo diría que incluso desde la balcanización del Imperio Español, impuesto por los anglosajones, lo que ha buscado no es solo que Alemania y Rusia no estén conectadas a nivel geopolítico, y que eso también implique que Europa esté conectada con China, sino que el mundo hispano esté totalmente desunido. Sí, pero estamos desunidos hace 20 años. No, estamos desunidos. Ni Islam. No, pero estamos desunidos desde el primer tercio del siglo XIX. Por eso nosotros hablamos de 2 siglos de humillación. Igual que los chinos hablaban de su siglo de humillación, nosotros hablamos de 2 siglos de humillación del mundo hispano y iberófono. Y esa unión no se tiene que dar solo contra el mundo anglosajón, también se tiene que dar para dar una respuesta al europeísmo que nos ha desindustrializado y que nos ha subordinado, y también al unión europeísmo, porque el europeísmo sería una cosa y el unión europeísmo otra. No, el europeísmo es la base del unión europeísmo, es la base. Por eso nosotros criticamos el europeísmo como ideología. Y que esto es fundamental entenderlo, porque la idea de Europa se construye, la idea de Europa se construye en un sentido moderno para, digamos, barrenar con la idea de cristiandad que es anterior. Pero la idea de cristiandad, en el momento que España llega a América, se desborda de los límites europeos. Es más, yo no sé si hay algún católico en la sala que se ofende con lo que voy a decir, pero la Iglesia Católica le debe más a España que al revés. Si no hubiese sido por España y en parte por Portugal, el catolicismo sería una mera religión mediterránea, europea y fuera, y para ya de contar. Es decir, ha sido España la que ha universalizado el catolicismo y la que realmente convirtió el catolicismo en una religión universal. Asamblea universal significa Iglesia Católica. De hecho, cuando encuentras a papas desagradecidos con esa labor de España, pues a veces dices, oye, pues a lo mejor hay que pedirle cuentas al papado, ¿no? De lo que España ha hecho por él. Pero deja que termine. Y evidentemente también ese movimiento de liberación nacional tiene que plantar cara a la cuestión del Islam. Cuidado, que el Islam no es una religión homogénea. Hay escuelas jurídicas dentro del sunismo y luego están los chiitas, que en el fondo, más allá del Corán, tienen hadices distintos, tienen escuelas jurídicas diferentes y tienen pretensiones distintas. Y dentro del mundo árabe islámico, España tiene que jugar geopolíticamente hablando, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un gran enemigo con Marruecos, no solo por la cuestión religiosa, sino por la cuestión del irredentismo nacionalista marroquí. De hecho, aunque suene contradictorio, es el nacionalismo marroquí lo que impide que un gobierno de corte salafista se instale allí. Espera, déjame que termine Una matización. A ver. ¿Qué distinto sería que en vez de tener tropecientos mil marroquíes aquí, tuviéramos tropecientos mil argelinos o tropecientos mil libios? Pero déjame que termine. Si son las leyes que ellos tienen en su casa, son las Vale, pero una cosa es las leyes migratorias que hay, porque nosotros en Vanguardia Española lo que apostamos es por que la natalidad se remonte, pero también, si es necesaria la inmigración, Alicia y yo dedicamos unos vídeos a la inmigración,
si tenemos que apostar por una inmigración, apostemos por la inmigración hispana, que el problema que tiene en Cataluña, el País Vasco, es que han primado inmigraciones de tipo norteafricano, pakistaní, porque supuestamente el que habla español de Hispanoamérica no va a asimilar los idiomas regionales. Pretendían construir un islam catalá que preservara el idioma catalán para que pues te rebanaran el cuello, entre comillas, hablando en el dialecto de Prat de la Riba. Pero a lo que voy es que no es cuestión de que seáis marroquíes o argelinos, es cuestión de que en España tiene que haber menos inmigrantes musulmanes, pero en el juego geopolítico del norte de África a nosotros nos conviene bien llevarnos con Argelia, contra Marruecos, porque más allá de la amenaza religiosa, a nosotros, pues hombre, no sé, pero ni Irán, ni Egipto, ni Somalia, que son países musulmanes, son una amenaza directa para España. Senegal. Marruecos sí, Senegal no es una amenaza para España. Que haya muchísimos más senegaleses que... Los senegaleses, por ejemplo, que están en Madrid, en el barrio de Lavapiés, cuando tienen problemas y la lían, es verdad que muchas veces es por cuestión de lumpen, porque lo que llega de esos países es lumpen proletariado, la gente menos productiva, a ver, déjame terminar, la gente menos productiva y que tiene un pasado delincuencial es la que logra meterse en cayucos o llegar a España a través de aeropuertos. Pero, por ejemplo, cuando en Lavapiés tienen problemas muchos ciudadanos senegaleses, lo tienen con sus propias autoridades diplomáticas y las atacan, porque eso ha ocurrido en Lavapiés hace poco. La cuestión es que si tú no utilizas tu poder político y geopolítico y tu influencia en el norte de África, incluso para dividirles a ellos, no puedes lograr nada. Pero para poder dividirles, a ver, lo voy a explicar con un ejemplo muy claro. El gran enemigo de Marruecos es Argelia, de toda la vida de Alá. Pero ¿qué pasa con España y Argelia? Que nosotros hemos apostado por Marruecos porque ¿qué le debe el PSOE a Marruecos? Yo creo que todos tendréis en mente la respuesta. Pero al mismo tiempo es que, vamos a ver, Argelia, que tiene un acuerdo con Níger y Nigeria para que el gas nigeriano llegue al Mediterráneo, llegue a Francia, llegue a Italia, etcétera, pues resulta que está en una política de descolonización muy fuerte, siguiendo los pasos de Mali, Níger y Burkina Faso, que se están abandonando el franco CFR, que es una moneda colonial que instauró Francia allí después de las independencias, y han apostado hace este mes por, no sé cómo decir la palabra, de pues renegar cada vez más de la herencia francesa colonial en Argelia y apostando por el inglés como idioma superior en la enseñanza al francés, árabe e inglés. Y yo pienso, oye, pues qué metedura de pata por parte de España llevarse mal con Argelia para que en vez de ser el inglés el idioma importante en la enseñanza no fuese el español. Porque y Franco lo sabía muy bien, Franco sabía que había que llevarse bien con los países del Magreb. Por eso tenía una relación muy buena con Nasser en Egipto. Lo siento, En primer lugar, enhorabuena por todo. Gracias. Mi carrera. Creo que vienes de los mismos orígenes que yo, que eras militante del PC, de las juventudes y toda esta gente. Mi pregunta es muy compleja, pero a la vez muy simple. A ver. ¿Cómo en un periodo de 5 o 6 años, porque realmente fueron 5 o 6 años, se ha producido dentro de toda la izquierda indefinida una ruptura ideológica tan brutal? Y con brutal me refiero de decir que el burka era una imposición, a decir el burka es libertad, decir que ETA eran terroristas, a decir que ETA está bien. O sea, estamos hablando de unos niveles de ruptura ideológica completamente contrarios. O sea Mira, esa pregunta está muy buena y por los tiempos que tenemos te respondo con brevedad, pero te lo explico, es que todo eso está explicado aquí. En el contexto en el que yo voy viviendo lo que veo en Somos Aguas, en Escritores como tú voy escribiendo sobre ello. En el fondo lo que le ha pasado al PC y lo que ha pasado a Izquierda Unida y lo que ha pasado hasta todas las escisiones de los partidos comunistas que ha habido en España es que se han convertido en microbultos o microsucursales del Partido Demócrata de Estados Unidos. La gran sucursal del Partido Demócrata de Estados Unidos es el PSOE, que por desavenencias con el Partido Republicano se acerca a China, y el Partido Comunista Chino no es el Partido Demócrata, para nada,
Pero el problema que ha pasado a los partidos comunistas españoles es el que se han convertido... A ver, lo voy a explicar muy brevemente. Mucho, Muy brevemente. Mucho. En España, la izquierda y la derecha, en el fondo, son la American Way of Left y la American Way of Right, que es Vox. Y como tenemos una American Way of Left y una American Way of Right en todo el espectro, todo lo que se salga de ahí no es que ya sea fascista o totalitario, es antidemócrata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que a nivel sociocultural, Estados Unidos marca la agenda de lo que se llama izquierda y lo que se llama derecha. ¿Y cuál es el problema? Porque el PC, que es un partidillo que pasó, que tiene ahora menos de 8.000 militantes realmente en España, aunque sigue siendo el partido comunista más fuerte, porque está en el gobierno, no tiene ideas propias. Tiene las ideas que le dictan, no ya desde Washington, incluso desde la CIA, desde las universidades de Estados Unidos. Pero bueno, la ruptura, a ver, un ejemplo es Izquierda Unida, tú conoces sus orígenes, al igual que yo, se formó como un partido político en el que se unían varios partidos políticos, entre ellos el PC, para decir no a la OTAN. Y ahora están defendiendo prácticamente una guerra nuclear abierta. Bueno, yo es que creo que Izquierda Unida es un error desde que se gestó. Primero, porque la izquierda no se puede unir. Y segundo, porque el pescado ya estaba vendido. Si España estaba en la OTAN desde Calvo Sotelo. O sea, quiero decir, el referéndum de la OTAN del 86 era simplemente afianzar mediante legitimación democrática lo que ya había sido decidido desde fuera, desde incluso antes de que Franco muriese. Entonces, Izquierda Unida nace como una coalición de partidos, como un movimiento político y social, que era el nombre oficial, que se enfrenta a eso y que pretende acabar con ese hegemón. Pues claro, he dicho antes que izquierda y derecha a nivel político se han ecualizado la democracia. Pues Izquierda Unida lo mismo, pero siendo además pobres. Porque la sede de la calle Olimpo llevan años intentando venderla y se fusionaron con Podemos para ver si así ganaban dinero y mantenerla. Mira, Izquierda Unida es un desastre desde que nació. Y lo digo con dolor, a pesar de los esfuerzos que hizo Julián Guita en su día para tratar de sacar al oro de donde había cobre. Porque lo más decente que tuvo Izquierda Unida en su historia fue Julián Guita, y eso que yo le critico. Entonces, dicho lo cual... Bien, ya está, nos vamos. O sea. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia y participación. Gracias.